Buenas noches, mis hermanos, aquí con ustedes, el hermano Rigo. No quise dejar de pasar entre trabajo y trabajo secular, ¿verdad? Ya ven que nos mantenemos ocupados, pero no quise pasar este día, esta noche de platicar un poquito con ustedes y pues transmitimos desde donde podemos, como les digo, ¿verdad? Por eso es que escuchan por ahí hasta los perritos que andan por ahí afuera con todo, con su alboroto. Y pues el día de hoy quiero pues comentarles un poco de lo que ha sido mi lectura estos días de la palabra de Dios. Y pues hay cositas que me han llamado la atención y en esta ocasión quiero comentarles un poquito más. Espero que nos acompañen por ahí, no va a tardar mucho este video. Entonces, si te guste acompañarnos, pues quiero platicarles un poquito de algo que yo veo aquí en Primera de Samuel 13. Primera de Samuel 13 es la historia de Samuel, sus primeros movimientos como rey, sus primeras guerras. Y vemos que después de que Jehová designó como rey de su pueblo a Saúl, de que lo escogió el más hermoso y más alto, creo que todos los demás le llegaban al hombro, a los chaparritos ahí no lo hacíamos. Aleluya. Y vemos que era un muchacho tímido, que Dios lo señaló para ser rey, incluso en la lectura, para hacer una pequeña historia, de que se le perdieron al papá unas asnas y mandó al muchacho a que las buscara. Y ya estaba todo ahí designado para que el muchacho fuera a buscar a las asnas y llegara hasta el lugar donde estaba Samuel, el profeta de Dios, del cual ya le había hablado Jehová, nuestro Padre Celestial, ya le había hablado a Samuel y le dijo: mira, este es de quien te había hablado. Y pues comenzó a ser rey, ¿verdad? Fue ungido como rey después de que el siervo de Dios le dijo: estas cosas te van a suceder. Se cumplieron, hasta profetizó. Al encontrarse con unos profetas, el Espíritu de Dios vino sobre él. En una ocasión, dice que se enojó, que vino el Espíritu de Dios sobre Samuel y se enojó en gran manera al escuchar que pedían que se sacaran un ojo para ser apoyados para que no los acabaran en la guerra. Y él se molestó porque pues confiaban más en el enemigo, que solamente que les pedía que se sacaran un ojo de su cara en vez de pedirle ayuda a Jehová, que jamás les ha pedido tal sacrificio. Y pues bueno, en esta ocasión le voy a dar lectura al capítulo 13, que dice sacrificio ilegal de Saúl. Voy a dar lectura a varios versículos bíblicos y que nos sirva de lectura también. La palabra de Dios, como nos han enseñado, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo
y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Demasiada gente. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, entre paréntesis, porque el pueblo estaba en aprieto, cierra paréntesis, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Oh, se escondieron los hombres de Israel. 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Hago un alto aquí. Fíjense que este Jordán fue el que Saúl abrió para que pasaran en seco. Y en esta ocasión lo que hace el miedo, no sé si en embarcaciones o nadando, pero lo cruzaron, el temor. Dice, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Aquí lo que hace énfasis es de que el pueblo estaba temeroso. Eran 3,000 y aquellos eran 30,000 caballos, carruajes, 6,000 de a pie. Bueno, sigo. 8. Y él esperó, ojo aquí, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traed mi holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Si se dan cuenta, eran 3,000. Y se le comenzó a desertar la gente. Ya ven que todos se le andaban escondiendo en las cuevas. Otros pasaron en embarcaciones o nadando, porque dijeron, o nos ocultamos o nos matan. El pueblo se le estaba escondiendo, se le estaba desertando. Se dice desertando porque eran soldados. Desertaron del servicio, desertaron de la guerra, desertaron del combate, desertaron cuando la vieron perdida, desertaron cuando ni siquiera la batalla había empezado. Y pues como lo dice el tema del capítulo 13, sacrificio ilegal de Saúl. Y a mí me llama la atención de que esta fue una desobediencia a lo que es una desobediencia de lo que Jehová le había mandado hacer a Saúl. El encargado de hacer los sacrificios era Samuel, y se desesperó. Tal fue su desesperación que no llegó tarde. En cuanto acabó de hacer el sacrificio, llegó Samuel. ¿Cuánto tiempo le gusta que haya tardado en hacer el sacrificio, que no haya podido esperar un día? Si le dijo 7 días.
Entonces, aquí parafraseando, es de que muchas veces nosotros como siervos de Dios, como creyentes de Dios, muchas veces nos desesperamos y abandonamos la confianza en Dios. Muchos líderes, al ver que la gente se le está yendo, comienza a hacer lo que no debe, a hacer cosas que Dios no le ha pedido, a hacer sacrificios que Dios no le ha ordenado, a tener confianza en lo que no le ha pedido. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que las congregaciones actualmente, los cristianos hoy en día, si es un servicio donde hay que estudiar la palabra de Dios, faltan. Ya la palabra de Dios ya tiene que tener un límite de tiempo. Ya no puede ser que si Dios quiere hablar con el pueblo todo el día y toda la noche, ya no puede ser. Porque hoy por hoy nos están enseñando una nueva modalidad. 20, 30 minutos máximo para que la gente no se nos aburra, para que la gente no se nos duerma. Cuando hay que dar la palabra de Dios, lo que Dios nos dé, así la gente se levanta y se vaya. No desprecian al orador, sino a Dios mismo, porque lo que habla no viene de parte de ellos mismos, sino de Dios. Pero muchas veces el liderazgo hace lo que la gente quiere porque no se le deserten. Muchas veces andan haciendo guerras supuestamente espirituales que Dios no les ha pedido, por tal de que la gente vea que va a haber una respuesta y no se vaya, no se deserte, por desesperación de que no están siendo defendidos en lo económico, en la enfermedad, en la muerte, que sus ministerios no avanzan, se les desertan. Y yo digo, si nos hemos de quedar solos, nos quedamos solos, pero hablando la palabra de Dios. Se vaya quien se vaya, no vamos a presentar sacrificios que Dios no nos ha pedido. También hay otro. Esto habla de la gente que se va porque no encontró lo que buscaba. Por ejemplo, en las iglesias hoy se festeja Día del Padre, que Día de la Madre, que Día del Niño. Y ese día salen cristianos de hasta debajo de las piedras. Nunca los ve usted en la iglesia, pero ese día la iglesia no caben. ¿Verdad? Como dicen, a la gorra no hay quien corra. Tristemente, muchos cristianos hoy en día van más por la multiplicación de los peces que por la salvación que Cristo nos está ofreciendo. A eso voy con esto. Y muchos líderes prefieren darle gusto al pueblo haciendo lo que Dios no les ha pedido, a dejar que la gente deserte, a que una iglesia se muera. Pero ¿de qué sirve que hagas un sacrificio que Dios no te pide? De todos modos no te va a bendecir, y la gente de todos modos se va a perder. Tal vez no se vaya de tu iglesia, pero se van a ir al infierno, porque van yendo por la comida y la bebida, pero la terrenal, para las tripas, ¿verdad? Las viandas son para el vientre. Y eso es lo que hoy en día todo el cristiano, salvo honrosas excepciones, busca. El que me vaya bien, el que me haga rico, el que tenga buena troca, el que tenga buena carrera, el que tenga buen trabajo, el que gane bien, el que me traten como príncipe o como rey, que no me regañen en mi trabajo. Si se fijan, todo lo que está ahorita encauzado es: Señor, me gusta el mundo que me diste, solucióname la vida aquí, no te preocupes por la gloria, tú dame aquí, cuando en realidad Jesucristo dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. No dijo: el que quiera seguirme le voy a dar troca, riqueza, buena casa, carreras. Yo no encuentro esa palabra de Dios donde Dios te haya dicho que es un compromiso que vas a ser rico. Mencionan: mi amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y resulta que tú quieres riquezas y al último terminas poniendo tu corazón en las riquezas porque tu alma jamás había progresado.
así como prospera tu alma, y el alma jamás prosperó. Y como viste el beneficio, ahora no faltas a la iglesia para que no te falte salud. No faltas a la iglesia para que no te falte dinero, no te falte trabajo, y Dios te conceda una casa, un nuevo celular, y si se puede de los más finos, una buena troca, y que no sea una charanguita, que sea algo bueno, y por eso vas a la iglesia. Y todavía dices, pero de aquí, ahí va para la obra. Ahí va para la obra. Entonces, hay otro tema en el 15. Aquí dice, en el 15:10 voy a leer. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, permítanme. Aquí en el 8, 15:8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, hasta los niños de pecho, por orden de Jehová. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, lo que no servía lo dejaron, y lo que no a sus ojos no servía lo destruyeron, cuando Dios aquí le había dado la orden. Le había dado la orden que destruyera a todos, hombre, mujer, niños, aún a los de pecho, y a todo el ganado, a todo lo tenía que destruir. Y dejó vivo al rey, y dejó vivo lo del ganado. Y lo que él dice, que no lo destruyó porque quería hacer sacrificios. Y fíjense, la desobediencia que dijo, vamos a leer el 32, dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente. Le destruyeron hombres, mujeres, niños, bebés, pero el rey venía contento. Ese tipo de líderes que no les importa el sufrimiento de su gente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. En el 13 dice, Samuel dijo, como tu espada, le dijo a Saúl, como tu al mismo Agag, dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa a Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El profeta lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haberlo tenido como rey. Pero, fíjense aquí, el error de este líder, una vez más volvemos a que el líder se fija mucho en lo que el pueblo quiere y desea. Y el líder por tal de seguir predicando, de tener un pueblo, de tal vez estando en la iglesia, Dios los toca con la palabra y comienzan a hacer lo que Dios no les pide que hagan. Y aquí Saúl dice, aquí en el 18 dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? La respuesta y defensa de Saúl en el 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ¿sí? ¿Se fijan? Ahí se está amparando, respaldando o escudando, sería la palabra, con el pueblo. Mas el pueblo tomó el botín,
ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ni siquiera dijo mi Dios. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová? Aquí pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, aquí confirma, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión, cosa abominable a Jehová. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, pero para que no seas rey. Y muchas veces vemos que en las iglesias hoy en día se desecha la palabra de Jehová para darle gusto al pueblo y no se vayan. También hoy estaba aprendiendo de la palabra de Dios y se compara con este texto bíblico, con estos capítulos que estoy leyendo, de cuando el líder le hace más caso al pueblo que a Dios. Y está por allá con Moisés. Con Moisés, cuando Moisés subió al monte a hablar con Jehová, y que el pueblo se desesperó porque Moisés no volvía, y que le pidieron a Aarón, que era el pastor y el responsable de ese pueblo, mientras venía Moisés, le pidieron que hiciera un becerro de oro. Y Aarón accedió. Y de fundición y con buril, que es como cincel y marrito para cortar, para delinear, quitar rebaba de fundiciones, le hizo un becerro de oro. Y de oro, no digamos los ídolos que hay ahorita de barro y madera y sabe cuántos otros materiales que no se andan quemando, se andan quebrando. Y les hizo un becerro de oro. E hicieron fiesta a Jehová. Ahí dice, hicieron fiesta a Jehová. Entonces, ese becerro de oro, muchas veces son esas reuniones que Dios no está ordenando. Porque la gente simplemente va por la fiesta, por las viandas para el vientre, pero no van a buscar de Dios. Y es un sacrificio que hacen los líderes de las iglesias en preparar comida, adornar las iglesias, todo para ganar almas. Pero como es sacrificio que Dios no ha pedido, esas almas simplemente van, llenan su vientre y vuelven a su lugar. Y cuando se ven en necesidad, ni siquiera tienen cara para pedirle a Dios. Piden oración a los pastores o a los líderes para que oren por ellos, sabiendo de antemano que Dios no los escucha porque no han cuidado su relación con Dios. ¿Se puede negar el pastor? No, pero sí puede cambiar su oración. En vez de orar, ore porque tenga yo trabajo. Ore porque vuelva mi mujer o mi esposo. Ore porque mi hijo salga del mal camino. El líder no se puede negar a orar, porque la palabra de Dios dice orar unos por otros, pero puede cambiar su oración. Señor, redargúyelo. Enséñale que primero debe buscar el reino de Dios y su justicia, y después las cosas vendrán por añadidura. Ya no se ora, Señor, dale el pez. No, Señor, enséñale a pescar. Enséñale a lo que es sufrir para pescar. Enséñale tu camino. Ya no le pongamos las oraciones tan fácil,
al inconverso. Pidamos que entiendan el Evangelio, así como nosotros andábamos de rebeldes y que no queríamos saber nada de Dios, así como un día Dios nos habló a nuestra vida, así que Dios les hable a todos los que aún todavía le andan jugando al vivo, pecando sin vergüenza ni peso de conciencia alguna, y que cuando se la ven difícil corren con un pastor para que ore por ellos. Basta. Tenemos que doblar rodillas nosotros mismos y enseñarle al pueblo que tiene que doblar rodillas por sí mismo. Pero aquí, hablando de Aarón, es de que le dio gusto al pueblo y dijo que fiesta para Jehová. Entonces muchas veces en las iglesias se hacen fiestas que no deben de ser. Ya hay iglesias que hasta andan festejando el Halloween. Ya ven nuestro hermano, que Dios trate con él para su salvación, para su arrepentimiento. Un cantante, Jesús Adrián Romero, me tocó ver que en la multitud dijo: ya muchos días se han reivindicado. No veo por qué no se puede reivindicar el Día de Brujas. Así es que, mi hermano, póngase el traje y acompaña a sus hijos. Entonces, mal, porque ese tipo de festejos representan el becerro de oro y hagamos fiesta a Jehová. Esto es lo que yo les quería compartir en esta noche. Hoy nosotros, yo y mi familia, como dijo Josué, serviremos a Jehová y no nos hemos detenido. Seguimos siendo siervos de Dios, pero Dios ha hablado aparte con nosotros, nos ha dado palabra de que sepamos distinguir entre la ley y la gracia y que no estemos combinando la ley y la gracia. Hemos aprendido cosas nuevas en las cuales en la congregación en la que estábamos no se han mostrado en acuerdo ni en desacuerdo. Entonces, estamos esperando luz verde para comenzar nosotros, de la mano de Dios y de la mano de siervos que ya han recibido antes que nosotros la definición de la gracia, para unir fuerzas. Y así como un día cayeron las vendas de mis ojos, caigan las vendas de los ojos de los que un día fueron mis líderes espirituales, y hablemos todos una misma cosa. Pero es algo difícil el que por años de conocer por primera vez el Evangelio y lo aprendamos de una manera, es muy duro, muy difícil el cambiarlo. Posiblemente muchos de ellos sí van a cambiar, porque Dios así lo quiere o así lo querrá, porque tenemos que volver a la doctrina de la primera iglesia, de la iglesia como la conocemos hoy en día, la iglesia primitiva del primer siglo. Tenemos que volver a eso y descartar, porque Jesucristo dijo que el día de mañana vendrían falsos profetas y engañarán a muchos. Entonces tenemos que tener cuidado con los profetas que hoy día escuchamos, porque si les viene un espíritu de confusión, enseñarán a muchos. Y hoy por hoy ha habido se le ha metido mucha mano a la palabra de Dios. Se le ha metido mucha mano humana a la doctrina de Dios. De ahí el diezmo. De ahí el supuesto rapto de la iglesia. En su momento hablaré de eso. Que mientras Jesucristo dio, en Mateo 24, dio una secuencia de las cosas, de los eventos, hasta el fin del mundo, vengan seres vivos, salidos hasta de la propia Iglesia Católica, y comiencen a hablar de las diferentes dispensaciones y cambien la palabra de Jesús y la conviertan en otra cosa.
Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos queriéndonos portar bien, arrepentidos, aceptando a Cristo, reconciliando con Cristo, reconciliando con Dios, siendo fiel en lo que se nos ordena. Y después descubrimos que el cristianismo que nos han heredado está equivocado. Así es de que, mis hermanos, yo los invito a leer la palabra de Dios y ustedes mismos analícenla. Como siempre les digo, tomen un diccionario. Palabra que no entiendan, tomen un diccionario y ustedes mismos, paso a paso, vayan leyendo qué es lo que dice la palabra de Dios y usted mismo interprételo. No se necesitan que se aparezca un ángel, no se necesitan sueños para que usted le entienda. Simplemente se necesita que la lean, que la lea, que la lea y que la lea, y Dios le dará el entendimiento, porque cuando usted acepta a Jesucristo en su corazón y Él habita en usted, Él lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Pero si usted no le hace caso al Espíritu Santo cuando usted lee, usted siempre va a aprender lo que le enseñe otro líder, y si ese líder está equivocado, usted se va a ir al hoyo junto con él. Que Dios me los bendiga y lean la Biblia.